Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos en esta oportunidad a nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. También hoy, por ser el primer domingo de este mes de febrero, vamos a celebrar la Cena del Señor tomando el pan y bebiendo el vino después de nuestro tiempo de reflexión. Continuamos nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada estudiamos lo relacionado con la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento se le llamaba. Una conversión inesperada, pero también un llamado irrevocable por parte del Señor. Lo que tenemos en la porción que vamos a estudiar hoy en la siguiente parte del capítulo 9 del libro de Hechos es lo relacionado con los primeros años del apóstol Pablo y cómo se desarrolla la vida de un nuevo discípulo del Señor. Y he titulado esta reflexión La vida de un verdadero discípulo del Señor. Uno se pregunta, ¿qué ocurre cuando una persona cree en el Señor, acepta al Señor? ¿Qué impacto tiene ese cambio en la vida? Recordemos quién era Saulo. Saulo era un fariseo, aunque no se menciona esto en el libro de los Hechos. Más adelante en sus escritos el apóstol Pablo mismo nos dirá y nos compartirá precisamente el hecho de que él había sido entrenado a los pies de Gamaliel, uno de los líderes del Sanedrín judío, y era también alguien que descollaba en relación con todos los demás. No había nadie de su generación que tuviera tal impacto, tal impulso, y eso nos hace comprensible el hecho de que obtuviera el permiso, la autorización, las cartas que él requirió del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos que se encontraban en Damasco, una importante ciudad, unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén, donde había un número entre 10 y 18 mil judíos y seguramente en varias sinagogas por esa cantidad de judíos que había en aquella ciudad. Así que era un lugar donde seguramente habían escapado, huido aquellos cristianos que huían tras la muerte de Esteban, y dirigiéndose allá, Saulo, con la intención de ir a apresarlos y traerlos al Sanedrín o al sumo sacerdote para que den cuentas de su cambio de lealtad, por decirlo así, emprende ese viaje. Camino a Damasco, el Señor se le aparece y Saulo realmente es marcado en su vida por el impacto de esa visión y esa aparición, y definitivamente la vida de Saulo cambia. Inmediatamente después de esto comienza una nueva etapa en la vida de Saulo, y es ahí donde podemos parar por un momento y preguntarnos qué impactos y qué cambios ha hecho el que hayamos nosotros creído en el Señor Jesucristo, que hayamos sido convencidos por medio de la palabra de que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque no solamente es un asunto de una simple confesión, no solamente es un asunto de, como se decía tradicionalmente en la iglesia evangélica, levantar la mano o pasar al altar, ponerse de pie y decir acepto al Señor, porque eso podría ser algo meramente externo, temporal, superficial, pero realmente la conversión al Señor implica todo lo que el apóstol Pablo describirá del proceso espiritual interno, del cambio y la transformación que por medio del Espíritu del Señor nosotros tenemos, esa regeneración del Espíritu, el hecho de que pasamos a ser nuevas criaturas, de que somos creación nueva y que lo viejo ha pasado. Entonces, si realmente hemos creído en el Señor, y si alguien como Saulo, quien podríamos decir era el enemigo número uno de la iglesia en aquel momento de los inicios de la iglesia, ¿cómo es posible que alguien llegue a tener un cambio, como dice la expresión usual, como que si se le diera la vuelta al calcetín completamente? ¿Cómo es posible que alguien vaya a cambiar su vida de tal manera? Alguien que detestaba, que odiaba, por decirlo así, la fe cristiana, que se había propuesto arrasarla y eliminarla y llevar a la cárcel a todos los que profesaban la fe en Jesucristo. Alguien que tenía esa actitud, esa convicción, esa determinación, ese celo, de repente cambia completamente, y en vez de hablar en contra de los cristianos y del Señor Jesús, comienza a predicar el nombre de Jesucristo. Ese cambio, esa transformación
nos muestra lo que es un verdadero discípulo del Señor. Porque ser discípulo del Señor no es meramente decir creo en Jesucristo, no es meramente decir yo acepté a Jesucristo, o decir ya fui bautizado en la iglesia, o soy miembro de tal o cual iglesia, asisto a tal o cual iglesia, soy parte de tal o cual movimiento. Ser un discípulo del Señor implica ser cambiado y transformado. En las palabras de Ananías, cuando viene después a Saulo, también implicaba el hecho de que pudiera recibir el Espíritu Santo, porque definitivamente el apóstol Pablo en algún momento dirá que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que aquel hombre fue transformado, aquel hombre fue cambiado, aquel hombre fue hecho una persona completamente nueva. Y ese cambio de un verdadero discípulo, esa vida es la que se nos relata en estos versículos del capítulo 9 del libro de los Hechos. Retomando nuevamente en el versículo 19 de este capítulo, avanzaremos hasta el versículo 31, versículo que algunos estudiosos miran como el cierre de una sección, la sección que narra esta etapa del avance del evangelio en el área de Judea, aunque había avanzado un tanto más allá, o por lo menos la predicación del evangelio a judíos y samaritanos, porque salvo la conversión del eunuco etíope y de algunos prosélitos judíos o de los temerosos de Dios, quienes habían sido ya llamados a entender y conocer a Dios por medio del judaísmo, que probablemente habían creído, el evangelio propiamente no se había predicado a los gentiles. No será sino hasta más adelante, en otra etapa del desarrollo de este libro de los Hechos, donde veremos el avance a esta otra fase, por decirlo de esta manera, de la predicación del evangelio. ¿Qué tenemos en relación con la vida de Pablo? ¿Cómo podemos ver y describir la vida de un verdadero, de un genuino discípulo del Señor? Y utilizo la palabra discípulo para referirme a Pablo y la vida de Pablo, porque es un término que aparece precisamente en este pasaje para describir a los creyentes. Se les llama precisamente así, discípulos. Y podemos entender entonces que este término también podríamos aplicarlo al apóstol Pablo para hacer referencia. Y en algún momento también cuando Pablo llega a Jerusalén, se dice que los cristianos en Jerusalén no creían que él fuera discípulo. ¿Qué es lo que hace a un genuino y verdadero discípulo del Señor? ¿Qué determina que seamos discípulos del Señor? El apóstol Pablo nos lo va a decir por el libro de Hechos, y el evangelista Lucas, que es el escritor tanto del evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, nos va a decir en esta narración y con la experiencia del apóstol Pablo en qué consiste ser un genuino y verdadero discípulo. Leamos nuevamente entonces en Hechos capítulo 9, versículos 19 hasta el 31. En la segunda parte del versículo 19 dice así: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundían los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descomulgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenemos dos momentos, probablemente tres momentos en la vida de Pablo, y lo más seguro, tres momentos en la vida de Pablo.
Aunque en la narración de este libro de los Hechos no aparece la referencia al viaje del que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1 a Arabia, muy probablemente entre el espacio de tiempo que hay entre el versículo 22 y el 23, notemos que el versículo 23 dice pasados muchos días, cuando tenemos el incidente tras la conversión y la predicación inicial de Pablo en la ciudad de Damasco, y luego la oposición de los judíos en la ciudad de Damasco, no fueron situaciones que ocurrieron inmediatamente la una a la otra, muy probablemente a la luz de Gálatas capítulo 1 y la referencia que el apóstol Pablo hace de que él no fue inmediatamente a Jerusalén tras su conversión, sino que se fue a Arabia y luego retornó a Damasco. Hay un periodo de alrededor de 1,5 a 3 años, no se sabe exactamente, pero el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que él llegó a Jerusalén después de 3 años. Así que es posible que ese periodo de 2 a 3 años ocurriera dentro de lo que se describe ahí en el versículo 23 como pasados muchos días. Así que tenemos 3 momentos en la vida de Pablo, tal como lo podemos observar en este pasaje. Lo primero lo podemos ver en los versículos 20 al 19 hasta el 22. Y se nos dice que el apóstol Pablo se juntó, estaba con los discípulos que estaban en Damasco. Inicialmente, de seguro, había un poquito de reticencia de aceptarlo, pero tras el testimonio de Ananías, a quien el Señor envió a bautizar a Pablo y a que viniera sobre él el Espíritu Santo cuando fue a aquella casa del llamado Judas en la calle Recta, Ananías seguramente dio testimonio a todos los creyentes que había en Damasco y el apóstol Pablo pudo compartir y convivir con ellos. Lo primero que vemos entonces de un genuino discípulo es esa identificación con aquellos que creen en el Señor. No sentirse como alguien aislado, sino más bien esa fe es una fe tal que él quiere compartirla con otros, no solamente con los que confiesan esa fe en el Señor, sino también predicar el mensaje del Evangelio. Y es precisamente esto lo que nos dice el versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Recordemos que la ciudad de Damasco tenía varias sinagogas y seguramente al haber sido enviado el apóstol Pablo oficialmente por parte del sumo sacerdote, se esperaba que él, como alguien entrenado y capacitado, fuera y hablara en las sinagogas. Pero para sorpresa de las sinagogas de Damasco, en vez de que este hombre llegara para incitarlos a oponerse a la fe cristiana, lo que llega a hacer es a predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Podemos ver entonces en el apóstol Pablo la expresión de esa convicción plena que él tiene de Jesucristo y predicaba a Cristo en las sinagogas, no solo en una, sino probablemente en todas, sino en la mayoría de las sinagogas que estaban en la ciudad de Damasco, diciendo que este era el Hijo de Dios, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. La frase Hijo de Dios tiene varios significados, pero muy probablemente en el ambiente judío al que el apóstol Pablo está predicando tiene en mente el hecho de que se refiere a aquel que era descendiente de David y que vendría a tomar el trono de David. Recordemos que en las palabras del ángel a María, precisamente cuando se le anuncia la concepción de Jesús, precisamente se le dice que él habría de sentarse en el trono de su padre David. Y cuando se dice que era el Hijo de Dios, se refiere al hecho de que como el hijo o descendiente de David, a quien Dios le había prometido de que siempre había de sentarse alguien sobre su trono y que Dios le sería a él por padre y él por hijo, este Hijo de Dios era un matiz completamente real. De manera que está el apóstol Pablo confesando que Jesús es el escogido de Dios, el rey ungido. Más adelante se va a decir que también predicaba que era el Mesías. Era aquel que Dios había enviado, al que el pueblo había rechazado, pero el apóstol Pablo está predicando claramente ese mensaje. Naturalmente, aquellas sinagogas o los judíos en aquellas sinagogas se ven confundidos por el hecho de que, esperando que aquel viniera a llevarse a los que predicaban o creían en el nombre del Señor, los que invocaban ese nombre, en vez de llevárselos, apresárselos a Jerusalén, ahora lo que estaba haciendo era predicar el mensaje de Jesucristo. Y dice el versículo 22 que
por su esfuerzo, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Lo que tenemos de un genuino discípulo y la vida de un genuino discípulo es que el cambio del Señor es tal que él reconoce que lo único que realmente vale la pena proclamar es el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana y el hecho de ser discípulo, y de paso, esa es la clave, es ser discípulo de Jesús, es que realmente confesamos quién es Jesús, no nos avergonzamos del hecho de que creemos en Jesucristo, de que reconocemos que es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios, que es aquel que vino a cumplir los propósitos de Dios. Cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos, y esperamos por medio de las promesas de Dios que algún día vuelva para cumplir los propósitos de Dios. Un genuino y verdadero discípulo entonces se identifica completamente con la persona de Jesucristo. No se identifica con un movimiento, no se identifica con un grupo de personas, con una moda, con una filosofía, con una nueva metodología de vida o sistema de vida. Se identifica principalmente con la persona de Jesucristo, porque ser discípulo de Jesucristo significa estar plenamente convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que Jesucristo es el Mesías. En esta primera etapa, entonces, tenemos al apóstol Pablo predicando algo distinto a lo que se esperaba que hubiera de hacerlo. Por alguna razón, y seguramente porque no encaja dentro de los propósitos de su narración, Lucas omite la referencia al viaje que Pablo hace a Arabia, que no se refiere a la Arabia que nosotros hoy en día conocemos en la península arábica, sino muy probablemente a la región al sudeste de Palestina, que antiguamente se conoce como Nabatea. Nabatea era un reino árabe, y probablemente Damasco estaba comprendido en aquel momento bajo el control de Nabatea. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 hace un recordatorio de esta situación, de lo que ocurre en la segunda fase y etapa, haciendo referencia a que el gobernador del rey de Nabatea lo estaba esperando a las puertas de Damasco para atraparlo. Lo que nos hace ver entonces que la ciudad de Damasco estaba bajo el control de Nabatea, y es precisamente a eso a lo que el apóstol Pablo se refiere como Arabia, cuando dice que se dirigió a Arabia en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. ¿Con qué propósito fue el apóstol a Arabia? No se sabe, ciertamente se ha conjeturado mucho al respecto. Puede ser que el apóstol hubiera continuado su enfoque en la predicación del mensaje del evangelio a los gentiles, a las ciudades de Nabatea, por ejemplo la famosa ciudad de Petra, que era la capital del reino de Nabatea, e ir a predicar el evangelio a esas ciudades de Nabatea de Arabia. Otra posibilidad que muchos han planteado también es que el apóstol se retiró a esa área que era en gran parte desértica para meditar, reflexionar, estudiar, aprender y prepararse para lo que años después él estaría haciendo en el desempeño de su trabajo como el apóstol a los gentiles. Es muy interesante esto porque nos deja ver que el apóstol Pablo, aún habiendo sido entrenado como fariseo, necesitaba crecer y desarrollarse en su fe. Podemos intuir de esto entonces que un genuino y verdadero discípulo se prepara, se capacita para la predicación del mensaje del evangelio. En Gálatas dice el apóstol que después de haber estado en Arabia retornó a Damasco, y podemos encajar esas dos narraciones y entender que lo que ocurre a partir del versículo 23 es lo que se dio después de ese retorno de Saulo, después de haber estado en Arabia. Esos muchos días a los que hace referencia el versículo 23 incluye no solo semanas y meses, sino posiblemente años inclusive. Al volver a Damasco, obviamente los judíos no estaban listos para tolerar y soportar la predicación de aquel que ellos consideraban un traidor. Y de hecho, por las narraciones posteriores del libro de los Hechos, podemos ver que se mantuvo ese sentir de rechazo a Saulo, a Pablo, por haberse convertido al cristianismo y haber abandonado esa lealtad a la causa judía, si quisiéramos decirlo de esta manera. Así que cuando vuelve el apóstol Pablo, Saulo,
a Damasco, siguiendo la línea de la narración de Gálatas 1, los judíos resuelven en consejo matarlo, es decir, ya no toleran más tenerlo ahí. Y sus acechanzas, dice, llegaron al conocimiento de Saulo. Seguramente estas acechanzas incluyó ponerse de acuerdo con el gobernador, con el etnarca a cargo de la ciudad de Damasco. Había una serie de conflictos políticos en la región y seguramente tanto el rey Aretas, el rey de Nabatea, como su gobernador, de quien no se da el nombre, no estaban dispuestos a tener alborotos entre los judíos, y aparentemente el apóstol Pablo también había causado un poquito de intranquilidad. Su predicación en Arabia, si había predicado en Arabia, podría haber causado incomodidad a los nabateos mismos. Así que el gobernador, puesto de acuerdo con los judíos seguramente, están vigilantes de las puertas de la ciudad de Damasco para apresar a Pablo. Y es allí entonces donde los cristianos de Damasco, los discípulos, para proteger al apóstol, preparan un plan para ayudarlo a escapar, al hacerlo colgar de una ventana del muro de la ciudad de Damasco y que así vaya a Jerusalén. Habiendo llegado esas acechanzas entonces a conocimiento de Pablo, de que guardaban las puertas día y noche, los discípulos, tomándolo de noche, dice, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y aquí tenemos esta segunda etapa de este discípulo, que está dispuesto a predicar el evangelio, a arriesgar su vida. Recordemos que una de las cosas que el Señor le había dicho a Ananías era que necesitaba enseñarle a Pablo que tenía que sufrir, o cuánto él era necesario padecer por su nombre. El apóstol Pablo padece persecución. Hemos de recordar también que en 2 Corintios 11 el apóstol Pablo hace referencias en 5 ocasiones recibió los 40 azotes menos uno de parte de los judíos. Piensan algunos que quizá en esta ocasión pudo haberse dado quizá la primera oportunidad en que el apóstol Pablo recibió los azotes. Cuando no estuvieron contentos de que estuvieran predicando, es probable que en la ciudad de Damasco haya recibido primeramente esa azotina, si quisiéramos llamarlo así. Al llegar a Jerusalén, el apóstol Pablo trata de unirse con los cristianos. Han transcurrido, según la narración de Gálatas, alrededor de 3 años. Los cristianos en Jerusalén, probablemente lo último que habían sabido de Saulo era su deseo de atrapar a los cristianos. Quizá habían escuchado algunos rumores de que se había convertido al Señor Jesucristo, pero podían considerarlo quizá como una trama, como algo que se había urdido para atraparlos a ellos. Así que estaban reticentes a aceptar al apóstol. Dice, todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es ahí entonces donde el Señor utiliza a un hombre cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de exhortación. No se sabe exactamente de qué manera Bernabé conoció a Saulo o cómo había estado vinculado con él o de qué forma supo de la conversión, pero podemos entender que Bernabé era un hombre de un corazón abierto y dispuesto a escuchar. Más adelante en la narración del libro de los Hechos, también él toma bajo su cuidado a otro individuo, a Juan Marcos, quien tras el primer viaje misionero de Saulo, Pablo, Bernabé, se une a ellos Juan Marcos, pero en algún momento Juan Marcos decide regresar y abandonar el trabajo que están haciendo. El apóstol Pablo ya no quiere continuar trabajando con Juan Marcos, y eso hace que en su proyecto, en su propósito, se separen Bernabé y Saulo, porque Bernabé acoge a Juan Marcos para motivarlo, para discipularlo. De hecho, se cree que este Juan Marcos es el escritor del conocido Evangelio de Marcos. De esa manera entonces que Bernabé era un hombre de un corazón amoroso, un corazón que ponía la fe y la esperanza en las personas. Y habiendo escuchado de la conversión de Pablo, Bernabé está dispuesto a cogerlo bajo su cuidado, bajo su sombra, y lo lleva a los apóstoles. En la narración de Gálatas, Pablo dice que él únicamente se encontró con Pedro y también con Jacobo, el hermano del Señor. A ningún otro apóstol vio.
Este término apóstoles probablemente es general, no necesariamente se reunió con los 12, pero según la narración de Gálatas habría sido únicamente con Pedro, con quien compartió, nos dice Gálatas, 2 semanas posiblemente hospedado en casa de Pedro, y habiendo aprendido y compartido el mensaje del Evangelio que él había recibido del Señor y lo que el apóstol Pedro había estado haciendo. Y Saulo dice que les contó Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esta expresión, valerosamente en el nombre de Jesús, algunos miran que no se refiere tanto al mensaje mismo, sino al apóstol Pablo, quien cada vez va tomando más fuerza, quien cada vez va creciendo espiritualmente y teniendo más arrojo, más valentía, más empuje para la predicación del Evangelio. Tenemos a alguien aquí que ha estado creciendo, que ha estado desarrollándose, que ha estado confirmándose, que ha estado madurando la fe y que sigue predicando firmemente el nombre de Jesucristo. Seguramente en Jerusalén el apóstol aprovecha para compartir el mensaje del Evangelio, quizá no tan públicamente, pero sí con un grupo particular de judíos, quienes eran los judíos de origen griego, quienes habían incitado precisamente todo lo que ocurrió alrededor de Esteban, y que en algún momento el apóstol Pablo había estado, cuando era Saulo, había estado de acuerdo con ellos. Es con estos, dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, con esa valentía, ese valor, ese empuje, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Así que cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente vemos la oposición que el apóstol Pablo tiene, y se le lleva hasta Cesarea y después a Tarso, su ciudad de origen. Cesarea del mar se encontraba en la costa de Siria, y es una ciudad importante. Los hermanos lo llevan allí probablemente para tomar un barco que lo llevaría a la ciudad de Tarso. Vemos entonces aquí un discípulo en crecimiento, que tiene una fe clara y firme en Jesucristo. Su vida ha sido cambiada y transformada, y que está desarrollándose predicando el mensaje del Evangelio. La pregunta para nosotros es: ¿cuán convencidos estamos de la fe que profesamos? ¿Cuán convencidos estamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de qué manera esto ha hecho un cambio en nosotros al punto de que estemos dispuestos a arriesgarlo todo? No necesariamente significará que seremos perseguidos, pero estamos dispuestos a que, no importa lo que venga, podemos confesar claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hacerlo con una convicción total. Completamente, el apóstol Pablo predicaba con arrojo, con denuedo, con valentía. Es algo por lo que realmente él pedía al Señor que lo pudiera hacer, y animaba a los cristianos, y pedía a los cristianos que oraran por él para que él pudiera predicar con coraje, con valentía, con denuedo, con valor el mensaje del Señor Jesucristo. Un genuino discípulo del Señor es alguien quien está totalmente convencido de que su vida no puede ser lo mismo después de que ha creído en Jesucristo, porque ha sido cambiado y transformado. Tal era el impacto del apóstol Pablo en la región y su presencia, que una vez habiéndose ido a Tarso, dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hubo un cierto tiempo de paz, de tranquilidad, de esa oposición que se levantó tras la muerte de Esteban, incitada en gran manera por el apóstol Pablo. Ya no se siente, y la iglesia comienza a crecer, a fortalecerse, a ser edificada. Un genuino discípulo también impacta el crecimiento de la iglesia, porque su testimonio motiva a que la iglesia se reafirme y que la iglesia crezca y se multiplique. Seguramente el testimonio de lo que Dios había hecho con el apóstol Pablo permitía que otras personas estuvieran viniendo a la fe del Señor Jesucristo. El tiempo que transcurre Pablo en Tarso posiblemente es algo largo. Algunos piensan que quizás hasta unos 10 años cuando vuelve a aparecer en escena. El tiempo aquí se maneja de una forma interesante, porque no se fecha
cada evento o no siguen cronológicamente de manera inmediata, pero lo que podemos ver es el propósito de Lucas, narrarnos realmente cómo el Señor cambió la vida de una persona que causaría un impacto definitivo y cómo esa persona tenía una convicción plena en quién era Jesucristo. Para ser discípulos de Jesucristo necesitamos tener una fe clara, una fe convencida de quién es Jesús. Y eso es por el reconocimiento de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Realmente vivimos de acuerdo a esa fe. Realmente dejamos que eso mueva y motive nuestra vida, que no haya nada más importante que esa fe y el reconocimiento de quién es Jesucristo. Al participar de los elementos de la Cena del Señor en esta mañana, recordemos por qué es que creemos en Jesucristo y qué es lo que nosotros creemos de Él. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios quien vino a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros para limpiarnos de todo pecado, para hacernos nuevas criaturas. Participar del pan y del vino es una conmemoración de lo que Jesucristo hizo y del cambio que cada uno de nosotros ha tenido. Y es en esa comprensión clara de lo que significa participar del pan y del vino que cada uno de nosotros participa, o en esa convicción participa para saber exactamente qué es comer dignamente la mesa del Señor. Comer dignamente la mesa del Señor no es estar sin pecado, porque al final de cuentas todos nosotros somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, le hacemos a él mentiroso. Participar dignamente, que es una expresión que aparece en el pasaje de 1 Corintios 11, significa saber exactamente de qué trata y cómo esa participación nos une, no solamente con el Señor, sino con la iglesia. No es enfocarnos en los deseos de la carne, sino en el reconocimiento de aquel que realmente murió amándonos en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos dice de esta manera en 1 Corintios 11, animando a los hermanos a que realmente den el sentido correcto a la cena del Señor. Leeré desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la mesa del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, comen en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo explica realmente cuál es el sentido de participar de la cena del Señor, recordar la muerte del Señor. Recordemos que en aquel tiempo las reuniones de la iglesia probablemente eran, y la celebración de la cena del Señor eran comidas completas.
Y lo que estaba ocurriendo en Corinto es que algunos llevaban comida pero no querían compartir con otros y se adelantaban en comer. Y otros que probablemente no tenían cómo pagarlo, no cómo proveerse, llegaban sin llevar ningún alimento a la iglesia y pasaban hambre, mientras otros estaban, dice Pablo, embriagándose, comiendo en abundancia. Y Pablo dice, eso realmente no es la mesa del Señor. Comer dignamente la mesa del Señor es recordar cuál es el propósito de esta participación. Traer en mente la predicación del Señor Jesucristo. Y eso es de lo que estaba convencido Pablo como ese discípulo que llegó a creer en él. Que lo más importante es Jesucristo. No somos nosotros, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras metas y nuestros propósitos. No es lo que nosotros queramos, sino proclamar el nombre de Jesús. Participar del pan y el vino es decir, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario para llevar mis pecados sobre su cuerpo en el madero y derramó su sangre para que yo fuera limpio de todo pecado. Participar del pan y del vino es manifestar que somos genuinos discípulos del Señor y eso es participar dignamente de la mesa del Señor. Así que, evaluándonos, examinándonos, y reconociendo que nuestra fe está puesta en Jesucristo, participamos hoy de la mesa del Señor, primeramente compartiendo el pan. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria del Señor. Y el apóstol continúa diciendo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y bebemos en memoria del Señor. Y el apóstol Pablo concluye con estas palabras. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como genuinos discípulos del Señor, participamos del pan y del vino y cumplimos nuestra tarea de ser testigos, de proclamar el nombre del Señor Jesucristo, porque damos testimonio con esa participación de que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Proclamamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cristo, es aquel que dio su vida por nosotros. Y lo hacemos hasta que Él venga, mientras el Señor retorna en cumplimiento de su promesa a su iglesia. Participamos cada vez del pan y del vino, proclamando su nombre. Oremos. Gracias, Señor, porque creemos en ti, porque podemos proclamar tu nombre y confesar nuestra fe en ti. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para limpieza de nuestros pecados. Proclamamos tu nombre, somos tus discípulos, creemos en ti. En tu nombre, amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana y que realmente puedan ser discípulos del Señor confesando el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima semana.